El 20 de enero de 1942, 15 hombres se reunieron en una villa junto al lago Wannsee, en las afueras de Berlín. La mesa estaba puesta con porcelana fina. Había café. Nadie alzó la voz en ningún momento. En 90 minutos, acordaron los mecanismos administrativos para el asesinato de 11 millones de personas. Lo que ocurrió ese día no fue una decisión tomada en el vacío. Era el paso burocrático en una cadena que se había ido gestando durante décadas: decretos, memorandos, conferencias, eufemismos. Y la conferencia de Wannsee tampoco fue el fin de esa cadena, fue el inicio de la fase industrial. Pero la historia que conocemos, la del Holocausto tal como ocurrió, es la historia de un régimen que perdió la guerra, fue derrotado. Sus campos fueron liberados, sus documentos confiscados, sus líderes juzgados. ¿Y si no hubiera perdido? ¿Qué habría sido de los 11 millones de judíos europeos que Reinhard Heydrich incluyó aquella mañana de enero en su lista, y de los millones que vivían fuera de Europa, en el norte de África, en Oriente Medio, en territorios que también formaban parte de los planes de expansión nazis? No es una pregunta hipotética abstracta. Los propios nazis respondieron por escrito. Hay memorandos, hay planos con fechas y cifras. Hay órdenes firmadas sobre qué hacer con los judíos en un mundo donde el Reich ganó. Lo que sigue no es especulación, es la reconstrucción de lo que ellos mismos proyectaron. El verano de 1941 fue el único momento en que la victoria alemana parecía realmente al alcance. El 22 de junio, sin una declaración previa de guerra, más de 3 millones de soldados alemanes, junto con sus aliados húngaros, rumanos y finlandeses, cruzaron la frontera soviética a lo largo de un frente de más de 2.000 kilómetros. Detrás de ellos venían 600.000 vehículos motorizados y 1 millón de caballos. Delante, el Ejército Rojo fue completamente sorprendido. El mariscal Semyon Timoshenko y el jefe del Estado Mayor Georgy Zhukov intentaron comunicar el ataque a Stalin en las primeras horas de la mañana. Stalin tardó en reaccionar. Las primeras horas fueron caóticas para el bando soviético de una manera que rozaba el colapso total. En las primeras semanas, el avance fue espectacular. Grupos enteros de ejércitos soviéticos fueron cercados. La batalla del bolsillo de Bialystok-Minsk entre el 22 de junio y el 3 de julio terminó con la captura de más de 290.000 soldados soviéticos. La batalla de Kiev en septiembre fue aún más aplastante. Más de 600.000 soldados del Ejército Rojo fueron hechos prisioneros en una única operación de cerco. A finales de septiembre, los alemanes habían capturado las principales ciudades del oeste de la Unión Soviética. El grupo de ejércitos norte se acercaba a Leningrado. El grupo de ejércitos centro avanzaba hacia Moscú. En esos meses, el alto mando alemán calculó que la campaña terminaría antes de la llegada del invierno. Adolf Hitler tenía razones para creerlo. Acababa de conquistar Francia en 6 semanas. Había sometido Polonia en un mes. Dinamarca había caído en un día. Noruega, en días. Países Bajos, en 5 días. Bélgica, en 18. La rapidez de sus victorias había reconfigurado las expectativas de todos, incluidas las suyas propias. Sus generales, que antes discutían con él sobre planes, habían dejado de hacerlo después de que cada plan imposible resultara exitoso. La autoridad de Hitler dentro de la Wehrmacht era, en julio de 1941, prácticamente incuestionable, y con esa confianza, sus arquitectos más cercanos ya estaban diseñando la paz. El 16 de julio de 1941, en su cuartel general en los bosques de Rastenburg, en Prusia Oriental, la llamada Guarida del Lobo, Wolfschanze, Hitler reunió a los hombres más poderosos del Reich: el mariscal de campo Hermann Göring, el futuro ministro del Este Alfred Rosenberg, el jefe de las SS Heinrich Himmler, el jefe de la Cancillería del partido Martin Bormann y el mariscal de campo Wilhelm Keitel. No había mapas de batalla sobre la mesa, había mapas de la administración civil. Era la reunión para dividir el mundo que ya consideraban ganado. Hitler fue directo. El objetivo era, primero gobernar, segundo administrar,
tercero, explotar. Las tierras conquistadas en Oriente, dijo, debían ser tratadas desde un punto de vista colonial. Solo los alemanes tendrían derecho a portar armas. Las repúblicas independientes que Rosenberg imaginaba crear en Ucrania y los estados bálticos eran una ilusión sentimental. Lo que había en el este era el espacio alemán. Pacificar el territorio requería algo sencillo: disparar a cualquiera que pareciera sospechoso. Esa tarde, Hitler predijo que solo quedaría un lago en Moscú, la ciudad se inundaría, y que Leningrado simplemente sería despoblada y entregada a los finlandeses. La deliberación fue breve porque la visión era total. No había matices. El este era el destino manifiesto del pueblo alemán, y los pueblos que lo habitaban eran obstáculos físicos que debían eliminarse. En ese mapa mental de julio de 1941, los judíos no tenían otro lugar que la muerte o la expulsión más allá de los Urales. Lo que seguía variando era el método. En ese preciso momento, los escuadrones de la muerte de las SS llevaban menos de un mes operando en territorio soviético. El proceso se estaba acelerando. En unos meses, quedaría claro para todos los implicados cuál era el método preferido. Antes de que los trenes de deportación avanzaran hacia los campos de exterminio, había otro plan. En el verano de 1940, Franz Rademacher, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, propuso deportar a todos los judíos europeos a Madagascar. La idea no era nueva. Circulaba en círculos antisemitas desde 1880, y Polonia había enviado una delegación para estudiarla en 1937, pero la derrota de Francia de repente la hizo parecer factible. Rademacher propuso transferir la isla como un mandato del Reich, reubicar a sus 25.000 habitantes franceses y convertirla en una reserva bajo control de las SS. Los judíos vivirían en un limbo legal, sin la ciudadanía de ningún estado, sirviendo también como rehenes colectivos para disuadir a los judíos norteamericanos de presionar contra Alemania. Himmler, Heydrich y Hans Frank apoyaron el plan. Hitler lo discutió en agosto de 1940 con el primer ministro rumano Gigurtu, diciéndole que contemplaba una evacuación completa de los judíos europeos al final de la guerra. Pero el plan tenía un fallo fatal. Los británicos seguían controlando el Atlántico. Sin una flota suficiente para cruzar el océano con millones de personas, Madagascar era una fantasía. En febrero de 1941, Hitler seguía mencionándolo a su ayudante de campo, pero con un tono diferente. Cuando Bormann le preguntó cómo los transportarían, Hitler respondió irónicamente: ¿una flota de la fuerza a través de la alegría? Y añadió que había reflexionado sobre muchas otras ideas que no eran tan agradables. Madagascar murió como proyecto en octubre de 1941, cuando el jefe de Rademacher en el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió la notificación definitiva. El Führer ha decidido que los judíos no serán deportados a Madagascar, sino al este. Madagascar ya no necesita ser incluido en la solución final. Para entonces, las escuadras de las SS llevaban 4 meses fusilando a decenas de miles de judíos soviéticos. Las otras ideas, que no eran tan agradables, ya tenían nombre y dirección. Las 4 unidades llegaron tras las líneas del frente con listas de nombres y órdenes verbales. Los Einsatzgruppen, grupos de operaciones especiales, se crearon en la primavera de 1941 específicamente para la invasión de la Unión Soviética. 4 unidades, A, B, C y D, cada una operando detrás de uno de los 4 grupos de ejército. Cada uno consistía en entre 500 y 1000 hombres, reclutados principalmente del SD, el Servicio de Inteligencia de las SS y la Gestapo. Sus comandantes eran, en su mayoría, hombres con educación universitaria avanzada. Walter Stahlecker, que comandaba el Einsatzgruppe A en el norte, tenía un doctorado en Derecho. Heinz Jost, que le precedió en un puesto similar, fue abogado.
Otto Ollendorf, que comandaba el Einsatzgruppe D en el sur, había estudiado economía y poseía un perfil intelectual que destacaba incluso dentro del aparato de seguridad. Himmler los entrenó personalmente en mayo de 1941 en Pretzsch, Sajonia, antes del inicio de la campaña. Sus instrucciones oficiales hablaban de eliminar elementos peligrosos, limpiar la retaguardia y incitar pogromos. La instrucción no oficial era más directa: matar a todos los judíos. Pero la transición de funcionarios judíos a todos los judíos, incluidas mujeres y niños, no fue instantánea. En las primeras semanas, los Einsatzgruppen mataron principalmente a hombres adultos en edad de combatir. Los pogromos que provocaron cayeron sobre las poblaciones locales, que tenían sus propias razones históricas para odiar a parte de los judíos. En julio de 1941 los pedidos cambiaron. Las mujeres y los niños comenzaron a ser incluidos en las ejecuciones de manera sistemática. El historiador Lawrence Rees documentó que el regimiento de caballería de las SS número 2, que operaba en los pantanos de Pripyat, recibió en agosto de ese año un mensaje que emanaba directamente de Himmler: todos los judíos deben ser fusilados. Expulsar a las mujeres y niños judíos hacia los pantanos. El teniente coronel de las SS, Magill, respondió por escrito que el método no había funcionado porque el pantano no era lo suficientemente profundo para que pudieran hundirse. Magill entendió que su superior le había pedido que matara a las mujeres y niños ahogándose, pero el pantano era demasiado poco profundo. Su solución fue dispararles. El intercambio revela varias cosas. La primera, que los funcionarios de las SS sintieran la necesidad de usar un lenguaje codificado incluso entre ellos, por escrito. La segunda, que la ambigüedad de las órdenes creaba confusión operativa que los subordinados debían resolver por iniciativa propia. Y el tercero, quizás el más revelador, que el mecanismo de retroalimentación entre Berlín y el campo era continuo. El 1 de agosto de 1941, el jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, envió un telegrama a los comandantes de las Einsatzgruppen. El Führer debe recibir informes regulares de aquí sobre el trabajo de los Einsatzgruppen en el este. Para ello, se requiere material gráfico especialmente interesante, como fotografías, carteles, folletos y otros documentos. Hitler no solo fue informado de las masacres, quería documentación, quería pruebas de progreso. En Babi Yar, 3.771 judíos en 2 días, el 29 y 30 de septiembre de 1941. El proceso era metódico desde el punto de vista operativo. Las autoridades alemanas difundieron avisos por el barrio judío de Kiev indicando que todos los judíos de la ciudad debían presentarse el 29 de septiembre en la esquina de las calles Melnikova y Doroshichanska con sus documentos, ropa de abrigo y objetos de valor. Les dijeron que serían reubicados. Miles de personas llegaron con maletas, caminaron varios kilómetros hasta el barranco, depositaron la ropa en montones ordenados, se desnudaron y se dirigieron hacia el borde. Los verdugos trabajaban en grupos, turnándose. Los disparos se escucharon en toda la ciudad durante 2 días. A finales de 1941, los Einsatzgruppen habían matado a más de 500.000 de judíos soviéticos. Al final de la guerra, el número total de víctimas judías superaba el 1,5 millones, aunque algunos historiadores elevan considerablemente esa cifra si se incluyen todas las masacres en las que participaron junto a la policía de orden alemana y los auxiliares locales lituanos, ucranianos, letones y bielorrusos. Himmler visitó personalmente las operaciones. En agosto de 1941 se encontraba en Minsk, donde presenció el tiroteo de unos 100 judíos. Según los informes de sus ayudantes, casi se desmaya al ver cómo los sesos salpicaban sus botas. No ordenó que nada parara, pero se preguntó en voz alta si existía una forma más humana de matar, entendiendo por humana una forma que fuera idónea para reunirse con Friedrich Jeckel, el SS, un Polizeiführer de Heere que había dirigido las primeras grandes masacres en Kamenets-Podolsk.
donde más de 23.600 judíos fueron asesinados entre el 27 y el 28 de agosto de 1941, y que pronto organizaría los asesinatos en el gueto de Riga. Himmler lo trasladó al Báltico. Entendía perfectamente lo que estaba pasando. El problema ahora era logístico. El este estaba siendo limpio de judíos soviéticos. Pero los judíos de Europa Occidental, Central y del Sur, franceses, belgas, holandeses, griegos, italianos, húngaros, rumanos, permanecieron en sus lugares. Millones de personas. ¿Cómo moverlos? ¿A dónde? ¿Quién lo haría? Esas preguntas llevaron a una reunión junto a un lago en enero de 1942. Antes de que existieran los campos de exterminio, existían los guetos, y los guetos eran a su manera un método de exterminio. El 15 de noviembre de 1940, las autoridades alemanas cerraron los muros del gueto de Varsovia. Dentro había más de 400.000 personas encerradas en 1,5 kilómetros cuadrados, más judíos en ese rectángulo que en toda Francia, Dinamarca y Noruega juntas. Las raciones de comida asignadas por los alemanes se fijaron en aproximadamente 180 calorías diarias, en comparación con las 2.000 o 2.500 que necesita un adulto. Quienes tenían dinero compraban en el mercado negro, que suministraba más del 80% de la comida del gueto. Los que no tenían nada murieron en las calles. Emanuel Ringelblum, un historiador que documentó la vida en el gueto hasta su muerte en 1944, señaló en enero de 1941 que las mujeres se prostituían para obtener dinero para comer. Halina Birenbaum, de 11 años, recordó décadas después a los niños en las aceras tan hinchados de hambre que apenas se les veían los ojos en la cara. El gueto de Varsovia fue liquidado entre julio y septiembre de 1942. Más de 300.000 judíos fueron deportados en trenes de carga a Treblinka. El jefe del Consejo Judío, Adam Cherniakov, recibió la notificación el 22 de julio de que debía organizar la deportación diaria de 6.000 personas, incluidos los niños de los orfanatos. Al día siguiente, se tragó una cápsula de cianuro en su consulta. Los alemanes nombraron un reemplazo y los trenes seguían saliendo. En el gueto de Łódź, Chaim Rumkowski gestionó la comunidad como un mini-estado industrial, creyendo que la utilidad económica compraría tiempo. En agosto de 1944, cuando los alemanes liquidaron el gueto, Rumkowski fue deportado a Auschwitz junto con los últimos 70.000 supervivientes. Fue asesinado a su llegada. El 20 de enero de 1942, 15 hombres estaban sentados en la villa Am Großen Wannsee, 56 a 58, en las afueras de Berlín. Irlanda, 4.000. Incluso los países no ocupados aparecían en la lista, porque el proyecto era continental, no solo territorial. El protocolo, redactado por Adolf Eichmann y encontrado en 1947 entre los archivos confiscados, distinguía entre los judíos aptos para trabajar, que serían enviados al este a construir carreteras hasta morir de agotamiento, y aquellos que serían asesinados inmediatamente. Los supervivientes del trabajo forzado deben ser tratados en consecuencia porque representaban la germen resistente de una nueva construcción judía, es decir, los más fuertes serían eliminados precisamente por serlo. La reunión no resolvió qué hacer con los judíos de países aún no ocupados ni con matrimonios mixtos. Esos asuntos seguían pendientes para su posterior elaboración. Lo que sí quedó claro es que el proceso se extendería hasta cubrir todo el continente. En julio de 1942, el último verano en que los alemanes consideraron que la victoria era real, Heinrich Himmler convocó a su fisioterapeuta finlandés, Felix Kersten, tras una reunión con Hitler en su cuartel general ucraniano. Kersten
recordaría más tarde que Himmler estaba tan eufórico que era imposible conseguir que se relajara. Hitler, dijo Himmler, acababa de darle su aprobación definitiva para los planes de colonización del Este. «Es la mayor colonización que el mundo haya visto jamás», exclamó. Y añadió que ese día fue el día más feliz de su vida. Lo que Hitler había aprobado tenía un nombre: Generalplan Ost, Plan General para el Este. El plan había sido preparado bajo la dirección del profesor Konrad Meyer-Hedling, jefe de la Unidad de Planificación y Suelo de la Oficina del Comisionado del Reich para el Fortalecimiento del Germanismo, RKFDV. Meyer-Hedling era académico, geógrafo rural, especialista en asentamientos. Entre sus colegas se encontraba Walter Kristaller, cuya teoría de los lugares centrales para la distribución óptima de los asentamientos se convertiría, tras 1945, en una referencia influyente en la planificación urbana internacional, aplicada en proyectos de desarrollo desde Punjab hasta el Medio Oeste norteamericano. En 1942, esos mismos conceptos sirvieron para diseñar el exterminio y desplazamiento de decenas de millones de personas. Kristaller publicó un artículo en 1940 en la revista Raumforschung und Raumordnung, en el que argumentaba que la colonización del Este requería hogar en los espacios abiertos del Este. El Generalplan Ost tenía dos partes. La Kleinplanung, el plan pequeño, abarcó acciones inmediatas durante la guerra. El Großplanung, el gran plan, describía lo que ocurriría durante los 20 o 25 años posteriores a la victoria. Las cifras del plan, reconstruidas principalmente a partir del memorando del 27 de abril de 1942 del Dr. Erhard Wetzel, experto racial del NSDAP adscrito al Ministerio del Este de Rosenberg, son de una frialdad que incluso hoy sigue siendo difícil de procesar. De los 45 millones de personas que habitaban los territorios objetivo, más de 31 millones debían ser deportados a Siberia Occidental. Las proporciones específicas eran entre el 80 y el 85% de la población polaca, entre 20 y 25 millones de personas, el 75% de los bielorrusos, unos 5 o 6 millones, el 65% de los ucranianos, entre 15 y 20 millones, el 50% de la población báltica, incluyendo lituanos, letones y estonios. El destino de las personas deportadas, en el mejor de los casos, fue el trabajo forzado bajo las condiciones de Siberia. En la práctica, muchos morían durante el viaje o en los primeros años. Los judíos en todos los territorios no aparecen en estas estadísticas de deportaciones. Cuando el Generalplan Ost fue preparado en su versión final, los judíos ya no eran un problema que requiriera deportación. Para ellos, la solución se había determinado por separado: exterminio total. La RSH no necesitaba calcular cuántos judíos deportar al este porque no iba a deportarlos. Iba a matarles donde quiera que estuvieran o en los campos que ya existían. El propio Wetzel lo reconoció en su memorando de forma indirecta pero inequívoca. Era obvio que no se puede resolver el problema polaco liquidando a los polacos de la misma manera que a los judíos, porque los alemanes permanecerían cargados de culpa durante años y alejarían a sus vecinos. La frase revela precisamente en lo que da por sentado que el método aplicado a los judíos, la liquidación masiva, ya era el punto de referencia. El caso judío fue el modelo del que los demás se apartaron o al que se acercaron según consideraciones prácticas. En noviembre de 1942, los nazis pusieron en marcha un experimento parcial del plan en la región de Zamość, en el sureste de Polonia. Odilo Globoknik, el SS Brigadeführer, responsable de la Operación Reinhardt, supervisó la deportación forzosa de más de 50.000 polacos de más de 300 aldeas. Los habitantes fueron enviados a Majdanek y Auschwitz.
En su lugar, llegaron colonos germánicos desde el Báltico y otros territorios donde habían sido previamente reubicados. Las casas eran iguales. Los nombres en los registros cambiados. Pero el experimento fracasó. Muchos polacos huyeron a los bosques y formaron unidades partisanos que atacaron a los colonos. Varios colonos alemanes fueron asesinados en sus nuevas casas durante la noche. Himmler tuvo que suspender el proyecto. Himmler insistió en que el tiempo planificado de 30 años para la completa germanización de Oriente se redujera a 20. Sus planificadores calcularon el coste total, entre 40.000 y 67.000 millones de marcos del Reich, una cifra que se acercaba al PIB total de Alemania en 1941. Ese gasto contemplaba la construcción de nuevas ciudades, carreteras, sistemas de drenaje de marismas, instalaciones agrícolas industrializadas e infraestructuras residenciales para decenas de millones de colonos. La fuerza laboral para construir todo eso, ciudades, carreteras, granjas modelo, instalaciones industriales, sería trabajo esclavo. No habría necesidad de pagar por ello. Himmler describió la visión a Kersten mientras miraba los mapas extendidos sobre su escritorio. Campesinos, soldados armados plantados por toda la antigua Unión Soviética hasta los Urales, con sus propias armas y sus propias granjas, formando un muro de sangre alemana contra la marea asiática. Nuevas ciudades de entre 15.000 y 20.000 habitantes en cruces ferroviarios y viales. Himmler había contratado a su propio arquitecto paisajista para garantizar que los futuros colonos no se privaran de esa imagen armónica de casa señorial y jardín, asentamiento, campos y paisaje que caracteriza la esencia alemana. En ese mundo diseñado en las oficinas de Berlín, no había espacio para los judíos de Europa. Los 3 campos de exterminio de la Operación Reinhardt se construyeron en los bosques del sureste de Polonia durante el invierno de 1941 a 1942. Belzec, Sobibor, Treblinka. Ninguno de los 3 era un campo de concentración. Eran instalaciones diseñadas exclusivamente para matar. Belzec medía 200 metros por 250. Los pasajeros de la línea ferroviaria Lublin-Lvov empezaron a notar el olor a descomposición al pasar por las cercanías, a veces perceptible desde más de 10 kilómetros de distancia. Treblinka, el más grande, recibió sus primeros trenes el 23 de julio de 1942. El proceso desde la llegada del tren hasta la muerte podía completarse en menos de 2 horas. A los deportados se les dijo que iban a ducharse. Un sendero de 70 metros flanqueado por alambre de espino cubierto de ramas, llamado internamente el tubo, les llevó a las cámaras de gas. Sobibor, que asesinó a más de 170.000 personas, fue gestionado por apenas 30 SS alemanas y unos 100 guardias ucranianos. La magnitud del exterminio no requería ejércitos. Requería organización. Hermann Höfle, jefe de asuntos judíos de la Operación Reinhardt, envió un telegrama cifrado el 11 de enero de 1943, interceptado por los británicos, que permaneció clasificado durante décadas. Las cifras de llegadas hasta el 31 de diciembre de 1942. Belzec, 434.508. Sobibor, 101.370, Treblinka, 713.555, Majdanek, 24.733. Total, más de 1,27 millones de personas asesinadas en poco más de un año, con una guerra activa, con ferrocarriles sobrecargados por operaciones militares y con toda la fricción logística de un Reich en conflicto. Con la paz, con los recursos liberados y los ferrocarriles disponibles, esa capacidad podría haberse multiplicado. Si Alemania hubiera ganado la guerra, el destino de los judíos europeos no habría sido idéntico en todos los territorios. Habría habido velocidades diferentes, pero el destino final, tal y como lo concebían los nazis, era el mismo:
La diferencia crucial era la presencia o ausencia de una administración civil alemana directa y el grado de cooperación de las autoridades locales. Los Países Bajos quedaron bajo la administración directa del Reich en mayo de 1940. Arthur Seyss-Inquart fue nombrado Reichskommissar para los Países Bajos. Las autoridades holandesas cooperaron con una eficiencia que sorprendió incluso a los propios alemanes. Los holandeses habían construido un registro central de identidad con tecnología de vanguardia antes de la guerra. Cada ciudadano, incluidos todos los judíos, estaba registrado, catalogado, localizable. El sistema de identificación holandés era el más sofisticado de Europa y los alemanes lo consideraron listo para su uso. A mediados de octubre de 1942, 45.000 judíos holandeses habían sido deportados al este. La policía neerlandesa colaboró en las redadas. La población civil, según los informes alemanes de la época, no causaba ningún problema. El caso neerlandés también tenía una dimensión estadística que lo hacía especialmente revelador. De los 140.000 judíos que vivían en los Países Bajos antes de la guerra, aproximadamente 35.000 sobrevivieron. Eso representó una tasa de mortalidad del 75%, la más alta de Europa Occidental. En comparación, alrededor del 25% de los judíos murieron en Francia, el 40% en Bélgica y el 20% en Italia. La diferencia se explica precisamente por la presencia de una administración alemana directa, el alto grado de tecnificación del registro civil neerlandés y la activa cooperación de las autoridades locales. Si la guerra hubiera durado más, si las líneas de deportación no se hubieran interrumpido por el avance aliado, el número de supervivientes holandeses habría sido mucho menor. Francia presentó una dinámica diferente, más compleja. El régimen de Vichy promulgó sus propias leyes antisemitas en octubre de 1940, sin que los alemanes las exigieran. Las leyes de Vichy, redactadas por juristas franceses, tenían sus particularidades. Excluían a los judíos con ciudadanía francesa de antes de cierta fecha de algunas disposiciones, mientras sometían a judíos extranjeros, muchos de ellos refugiados de Alemania y Europa Central, a condiciones más duras. Fue una discriminación con jerarquía interna que salvó a algunos franceses a costa de entregar a otros extranjeros. La primera redada masiva en París fue obra de la policía francesa, el Belt Hiv, los días 16 y 17 de julio de 1942, cuando más de 13.000 judíos, incluidos 4.000 niños, fueron reunidos en el Velodrome d'Hiver y posteriormente deportados. Los policías franceses hicieron el trabajo. Los gendarmes sacaron a las familias de sus camas a las 4 de la mañana. Los alemanes supervisaron. El gobierno de Vichy había acordado previamente entregar a judíos extranjeros y negoció, sin éxito, la exclusión de judíos franceses. En las semanas siguientes, más de 11.000 de los 13.000 detenidos en el Belt Hiv fueron deportados a Auschwitz. René Busquet, secretario general de la Policía Nacional de Vichy, fue el principal artífice de la colaboración francesa en las deportaciones. Su carrera política de posguerra, que incluyó cargos relevantes y solo se vio truncada por su asesinato en 1993 antes de ser juzgado, ilustra la dificultad que Francia tuvo durante décadas para afrontar su responsabilidad. Un escenario de victoria alemana habría eliminado las ambigüedades de Vichy. Ya no habría una zona desocupada. Ya no sería necesario calcular el coste político de las deportaciones. La presión sobre el gobierno de Vichy para entregar a los judíos franceses de pleno derecho, no solo a extranjeros, habría aumentado de forma constante e inevitable. En agosto de 1942, los alemanes ya habían superado la cuota inicial de deportación acordada con Vichy y presionaban para la inclusión de judíos con ciudadanía francesa. Vichy se opuso a ese punto, pero la resistencia era frágil y dependía enteramente de que los alemanes siguieran necesitando la cooperación francesa para otras cosas. En un mundo donde Alemania hubiera ganado la guerra, esa necesidad habría desaparecido, y con ello la resistencia de Vichy. Dinamarca fue un caso aparte, y sus particularidades ilustran tanto los límites del poder nazi
como lo que habría ocurrido cuando esos límites hubieran dejado de existir. Los daneses habían insistido desde el primer momento en que la introducción de medidas antijudías supondría problemas constitucionales tan graves que el gobierno se vería obligado a dimitir. Los alemanes, que necesitaban el flujo continuo de mantequilla, pescado y carne daneses, decidieron no insistir. Hasta octubre de 1943, los daneses lograron mantener esa posición. Cuando los alemanes finalmente ordenaron la deportación, la resistencia danesa organizó el transporte de más de 7.000 judíos a la neutral Suecia en barcos pesqueros en pocas semanas. Fue una de las operaciones de rescate más extraordinarias de toda la guerra y fue posible gracias a la proximidad de la costa sueca, la actitud de la población danesa y la desorientación temporal de los administradores alemanes que no habían previsto la respuesta. En un escenario de victoria alemana, Suecia no habría podido recibir a nadie. La neutralidad sueca habría sido cada vez más difícil de mantener antes de que un Reich se consolidara como una potencia continental hegemónica sin perspectivas de derrota. Estocolmo, que en 1943 podía mirar el Atlántico y ver la aproximación de flotas aliadas, habría tenido una orientación muy diferente si hubiera mirado hacia el este y hubiera visto solo un imperio germánico sin límites visibles. Bélgica siguió un patrón intermedio. La administración militar alemana fue inicialmente más moderada que en los territorios orientales, pero las deportaciones comenzaron en 1942. Al final de la guerra, más de 25.000 judíos de los 65.000 que vivían en el país habían sido deportados. El 40% de la comunidad judía belga fue asesinado. El patrón era claro. La presencia de una administración alemana directa aceleró el proceso. La resistencia de gobiernos aliados o satélites la ralentizó temporalmente, pero en ningún caso lo detuvo de forma permanente, y en ningún caso podría haberlo hecho en un escenario de victoria. De todos los aliados europeos de Alemania, Italia fue la que más se resistió a entregar a sus judíos. Y sin embargo, si la guerra hubiera concluido con una victoria del Eje, la resistencia italiana habría resultado irrelevante. El régimen fascista italiano promulgó sus propias leyes raciales en 1938 sin presión alemana inmediata. Mussolini había decidido seguir el ejemplo de Hitler, en parte por emulación ideológica, en parte para afirmar la soberanía doctrinal del fascismo italiano frente al nacionalsocialismo alemán. Pero la comunidad judía italiana era pequeña, alrededor de 50.000 personas, y estaba muy integrada en la sociedad. Muchos judíos italianos habían servido en el ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. Algunos eran fascistas convencidos que habían apoyado el movimiento desde sus inicios. El antisemitismo de las leyes raciales italianas tenía un carácter formal más que visceral, especialmente en comparación con el odio militante que impulsaba la política alemana. En los Balcanes, la actitud italiana resultó aún más llamativa. Oficiales del ejército italiano en Yugoslavia observaron cómo el régimen croata de los Eustaquios, aliado con Alemania, masacraba a judíos y serbios y sintieron repulsión. El diplomático italiano Pietro Marchi escribió al gobernador de Dalmacia, Bastianini, protestando que entregar a los judíos no deseados a las autoridades croatas equivalía a condenarlos a la exterminación. Italia y el ejército deben evitar la vergüenza de convertirse en cómplices de tal maldad. Generales como Paridenegri protestaron formalmente cuando recibieron órdenes de entregar a los judíos a las autoridades croatas. «Eso es totalmente imposible», escribió Negri, «porque la deportación de judíos va en contra del honor del ejército italiano». El resultado práctico fue que miles de judíos yugoslavos buscaron refugio en las zonas bajo control italiano, donde estaban relativamente seguras. Los italianos los mantuvieron en campos de internamiento en la isla de Rab, bajo condiciones austeras pero sin riesgo de muerte inmediata. Cuando Italia se rindió en septiembre de 1943,
Los partisanos yugoslavos liberaron el campo y muchos de esos judíos se unieron a la resistencia o huyeron a zonas más seguras. Pero todo esto ocurrió en el contexto de una guerra que Italia empezaba a perder. Los generales italianos podían desobedecer porque el caos de la guerra y la perspectiva de una derrota alemana creaban espacios de ambigüedad. Porque cooperar con el exterminio significaba comprometerse irrevocablemente con un régimen cuya caída parecía cada vez más probable. En un escenario de victoria alemana, esos espacios no habrían existido. La presión que Ribbentrop ejerció sobre Italia habría aumentado de forma constante. Hitler ya había lanzado una diatriba violenta contra la política húngara respecto a los judíos en abril de 1943, ante el propio regente Horthy, diciéndole que los judíos eran simplemente parásitos y que eran como bacilos de tuberculosis que infectan un cuerpo sano. En Polonia, quienes no querían trabajar eran fusilados. Si pudiera decirle eso a un jefe de Estado aliado que permaneciera formalmente soberano, las exigencias sobre Mussolini habrían sido igualmente directas. Y si Italia hubiera resistido de forma constante, el modelo ya estaba establecido. En marzo de 1944, ante la vacilación húngara, los alemanes simplemente ocuparon el país sin previo aviso. En menos de 4 meses desde esa ocupación, 435.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz. La misma lógica habría funcionado con Italia y con cualquier otro satélite que dudara de forma constante. De los aproximadamente 50.000 judíos que vivían en Italia antes de la guerra, alrededor de 40.000 sobrevivieron. La mayor parte de esa supervivencia dependía de la derrota alemana. En un mundo donde Alemania ganara, los números habrían sido diferentes. El caso húngaro merece especial atención porque es el más revelador de todos. Muestra exactamente cómo habría funcionado el proceso de exterminio en un escenario de victoria nazi, eliminando la variable de la derrota inminente y mostrando el mecanismo en su forma más pura y brutal. Hungría tenía la mayor comunidad judía que quedaba en Europa Central, alrededor de 700.000 personas en el momento de la ocupación alemana de marzo de 1944. El gobierno húngaro del primer ministro Miklós Kálai había resistido sistemáticamente la presión alemana desde 1942. En diciembre de ese año, Budapest informó a los alemanes de que no introducirían la estrella amarilla ni aceptarían deportaciones. En enero de 1943, varias familias judías húngaras fueron repatriadas desde Bruselas y Ámsterdam para su protección. Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo entonces al embajador húngaro Stojáy, con un tono rozando una amenaza directa, que el Führer está decidido a eliminar a todos los judíos de Europa durante la guerra y que nos llena de gran alarma que un solo país en el centro de Europa, aliado nuestro, proteja alrededor de 1 millón de judíos. No podemos contemplar este peligro pasivamente a largo plazo. El regente Horthy continuó resistiéndose. En abril de 1943 le dijo en persona a Hitler que había judíos en Hungría que eran personas estimables, que no podía simplemente asesinarlos ni hacer que desaparecieran de ninguna otra manera. El comentario de Horthy, que según el estándar de la política nazi sonaba a moderación, fue en realidad la expresión de un antisemita convencido que consideraba que el exterminio masivo iba demasiado lejos. Hungría había colocado a sus judíos en batallones de trabajo forzado en el frente oriental, donde muchos murieron de frío, hambre y abusos. Pero el asesinato industrial era otra categoría para Horthy, con implicaciones morales y estratégicas que le inquietaban. Hitler respondió con el lenguaje que usaba cuando alguien le contradecía. Los judíos eran simplemente parásitos. Eran como bacilos de tuberculosis que infectan un cuerpo sano. En Polonia, quienes no querían trabajar fueron fusilados. Al día siguiente, Ribbentrop fue aún más explícito. Los judíos tenían que ser aniquilados o enviados a un campo de concentración. No hay otra posibilidad. Kálai continuó resistiendo.
El gobierno húngaro buscó activamente una salida a la alianza con Alemania y comenzó contactos secretos con los aliados occidentales. La posibilidad de que Hungría cambiara de bando antes de la llegada de los aliados al país era más amenazante para los alemanes que cualquier cuestión judía. El 19 de marzo de 1944, los alemanes respondieron. Sin previo aviso, a las 4 de la mañana la Wehrmacht ocupó Hungría. No hubo resistencia militar. Horthy despertó con el campo ocupado. Adolf Eichmann llegó a Budapest al día siguiente con un equipo de unos 150 especialistas de las SS, con listas y formularios preparados, con el sistema de deportación completamente diseñado. No era la primera vez que lo hacía en un país nuevo. Sabía exactamente qué pasos seguir y en qué orden. Entre el 15 de mayo y el 9 de julio de 1944, en menos de 8 semanas, 437.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz-Birkenau en 147 trenes. La velocidad fue sin precedentes en toda la historia de la Operación Reinhardt. 4 trenes diarios, cada uno con entre 3.000 y 4.000 personas en vagones de ganado sin ventilación adecuada durante un viaje de 3 días. En la rampa de selección de Birkenau, los médicos de las SS, liderados en muchas ocasiones por Joseph Mengele, decidían en segundos quién vivía temporalmente y quién moría inmediatamente. Aproximadamente el 75% de los deportados húngaros fueron asesinados el mismo día de su llegada. El mes de mayo de 1944, solo el mes de mayo, los crematorios de Birkenau quemaron los cuerpos de más de 100.000 personas. La capacidad oficialmente declarada de los 4 crematorios era de 132.000 cuerpos al mes. Durante las semanas de los transportes húngaros, esa capacidad fue superada. Los nazis recurrieron a fosas y piras al aire libre para quemar cuerpos que los hornos no podían procesar. El olor llegó a las aldeas cercanas. Los campesinos polacos de Oświęcim, que vivían a pocos kilómetros, sabían lo que ocurría. El 7 de julio, el regente Horthy ordenó que se detuvieran las deportaciones. Lo hizo porque el Papa Pío XII le había enviado un telegrama, porque el rey Gustavo V de Suecia le había presionado personalmente, porque el presidente Roosevelt había emitido advertencias públicas y porque el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste con una velocidad que hacía visible la derrota alemana en el horizonte. La intervención de Horthy salvó aproximadamente a 200.000 judíos de Budapest que, de otro modo, habrían sido deportados. En un escenario de victoria alemana, ninguno de esos factores habría estado presente. El Papa habría tenido mucho menos margen de presión. Roosevelt no habría tenido posición desde la que hacer advertencias creíbles. El Ejército Rojo estaría detrás de los Urales. Horthy no habría impedido nada. Los 200.000 judíos de Budapest, que sobrevivieron porque Horthy detuvo los trenes en julio de 1944, habrían muerto en Auschwitz antes del otoño de ese año. La lista de Wannsee incluía a los judíos de España, 6.000 personas, la de Portugal, 3.000, la de Suecia, 8.000, la de Irlanda, 4.000, la de Gran Bretaña, 330.000, la de Turquía, parte europea, 55.500, la de Finlandia, 2.300, la de Suiza, 18.000. La presencia de esos nombres en el documento no era decorativa ni meramente estadística. En el texto del protocolo, Heydrich dejó claro que el conde se refería a los judíos de Europa y que el objetivo era la solución final a la cuestión judía en Europa. Los países no ocupados aparecían en la lista no como curiosidades estadísticas, sino como territorios pendientes de tratamiento. El protocolo mencionaba explícitamente que los judíos de países no ocupados serían tratados a través de los canales diplomáticos apropiados. En octubre de 1941, Heydrich respondió a una propuesta española: transferir a los judíos españoles que vivían en Francia al Marruecos español con una instrucción clara. El Reich no quería eso.
El Reich quería que los judíos permanecieran en el continente europeo, bajo control alemán, sujetos a la misma política que los demás. La emigración ya no era una opción aceptable. Los judíos que intentaran emigrar de Europa serían frenados tanto como fuera posible. El norte de África mostró cómo habría funcionado la política en los territorios que el Eje planeaba conquistar. En el verano de 1940, cuando la victoria alemana en Francia parecía abrir la posibilidad de un gran imperio colonial germánico en África, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y el Ministerio de Colonias comenzaron a redactar decretos que extendían las leyes raciales nazis a los territorios africanos. Se redactó una ley que establecía un ministerio de colonias, pero no se publicó. Se diseñaron nuevos uniformes coloniales. La Universidad de Hamburgo inició cursos para formar administradores coloniales para los trópicos. Varias empresas industriales alemanas proporcionaron especialistas en materias primas africanas. Todo ese trabajo continuó durante meses después de que la situación estratégica en el norte de África se complicara, porque los planificadores seguían creyendo que la victoria era posible. En Túnez, entre noviembre de 1942 y mayo de 1943, las tropas del Afrika Korps de Erwin Rommel y los administradores que le siguieron aplicaron brevemente políticas antisemitas. Más de 5.000 judíos tunecinos fueron enviados a campos de trabajo bajo supervisión alemana. Se confiscaron propiedades. Se impusieron multas colectivas. Robert Borgel, líder de la comunidad judía de Túnez, recordó que los alemanes llegaron el 23 de noviembre de 1942 y que en las semanas siguientes convirtieron a los judíos en esclavos modernos. La presencia alemana en Túnez duró apenas 6 meses. En ese tiempo, el patrón era claro. Lo que tardaba años en construirse en Europa podía empezar en semanas en nuevos territorios. Si Rommel hubiera roto las líneas en el Alamein en octubre de 1942, si el Afrika Korps hubiera llegado al Canal de Suez, si la siguiente fase hubiera sido el avance hacia Palestina desde el sur mientras los alemanes se consolidaban en Europa. En Palestina vivían alrededor de 500.000 judíos en 1942, muchos de ellos refugiados que habían huido de Europa durante los años 30, precisamente para escapar de las políticas antisemitas del Reich. En un escenario de victoria del Eje, en el norte de África y Oriente Medio, habrían descubierto que el lugar al que huyeron también estaba dentro del alcance de la solución final. El gran muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini, que había huido a Berlín y se había reunido con Hitler el 28 de noviembre de 1941, había pedido explícitamente al Führer que declarara públicamente que Alemania apoyaba la eliminación del hogar nacional judío en Palestina. Hitler respondió evasivamente sobre el momento y las circunstancias. No quería hacer declaraciones públicas que comprometieran sus movimientos diplomáticos de antemano, pero mantuvo claro el principio. En privado, el Führer indicó a al-Husseini que Alemania tenía el objetivo inalterable de eliminar al judío que vive en el espacio árabe. Al-Husseini pasó los años siguientes en Berlín, participando en la organización de unidades de las Waffen-SS, reclutadas entre musulmanes bosnios y ayudando a redactar propaganda en árabe para emisiones dirigidas a Oriente Medio. No fue un colaborador marginal. Fue un aliado activo que esperaba beneficiarse de la victoria alemana para establecer un Estado árabe libre de judíos en Palestina. Los 500.000 judíos de Palestina en 1942 habrían tenido que defender su existencia frente a ese escenario. Y las Fuerzas Armadas Judías de Palestina, la Haganá, el Palmaj, aunque capaces, no habrían tenido las mismas posibilidades de éxito contra unidades de las SS que las de los partisanos judíos en los bosques de Polonia, que actuaban con el Ejército Rojo avanzando a sus espaldas. Adolf Eichmann era un burócrata que sabía que el diablo está en los detalles. Nacido en Solingen en 1906, había suspendido en la universidad y en varios negocios antes de unirse a las SS en 1932.
Encontró en el aparato de seguridad del Reich el lugar donde sus habilidades administrativas resultaron útiles. Era metódico, organizado y capaz de trabajar a gran escala. No era un asesino de campamento, era un organizador. La distinción importa porque revela algo sobre cómo funciona el genocidio. No como una explosión de violencia espontánea, sino como un proyecto de gestión. En 1938, en Viena, demostró lo que podía hacer. En pocas semanas tras la anexión de Austria, la población judía de Viena cayó de 192.000 a 57.000 personas. Los demás habían emigrado o sido expulsados a través del sistema que él había creado, una oficina central para la emigración judía, que obligaba a los judíos a presentar sus papeles por un extremo y marcharse sin posesiones por el otro. El modelo se replicó en la recién conquistada Checoslovaquia. Eichmann lo describió con orgullo en sus memorias. Era como una cadena de montaje, pero en lugar de producir objetos, producía emigrantes. Para 1942, Eichmann era el experto logístico en deportaciones a escala continental. Coordinaba los trenes. Negoció con los ministerios de transporte de la mitad de Europa. Sabía cuántos vagones de ganado cabían en una vía férrea, cuántos deportados podían ser apretujados en cada vagón. Normalmente entre 80 y 100 personas en un vagón diseñado para 8 caballos, cuánto tardaban en llegar desde Salónica, Ámsterdam y Praga. Conocía los horarios, las capacidades de las estaciones, los recursos disponibles en cada región. Los trenes eran el cuello de botella de todo el sistema. Durante la guerra, los ferrocarriles alemanes estaban bajo una enorme presión. Las operaciones militares en el este requerían cientos de trenes diarios. El frente occidental también. Cada transporte de deportados competía directamente con los suministros al frente. En el verano de 1942, en medio de la ofensiva alemana hacia el Cáucaso, el Ministerio de Transportes impuso una prohibición temporal a todos los trenes no militares, lo que interrumpió el calendario de deportaciones durante semanas. Himmler se enfureció. Contactó directamente con el Ministerio de Transportes para conseguir más trenes para Sobibor. La tensión entre las necesidades militares y las del exterminio fue una fricción constante durante toda la guerra. En un escenario de victoria, ese problema habría desaparecido. Sin una guerra activa, los ferrocarriles habrían estado disponibles para otros fines. Los cálculos que Eichmann hizo en tiempos de guerra, cuántos trenes, desde qué ciudades, con qué frecuencia, podrían haberse ejecutado sin las interrupciones impuestas por las operaciones militares. Las líneas que llegaban desde Francia, los Países Bajos, Grecia, Hungría y Rumanía podrían haber operado con más regularidad y capacidad. En Francia, el jefe de deportaciones de Eichmann fue Theodor Dannecker, un SS Hauptsturmführer con experiencia previa en la organización de deportaciones desde varios países. Dannecker comprendió rápidamente que el éxito de las deportaciones en Francia dependía de la cooperación de las autoridades francesas. Sin esa cooperación, sus recursos eran insuficientes para localizar y capturar a 300.000 judíos dispersos por un país del tamaño de Francia. En el verano de 1942, Dannecker negoció con René Busquet la entrega de judíos extranjeros. Busquet aceptó los términos. Su motivación no era el antisemitismo visceral, sino el pragmatismo político. Al entregar judíos extranjeros, Vichy esperaba mantener cierto control sobre la zona sur no ocupada y proteger a los judíos franceses de pleno íntegro. Esa lógica de negociación habría continuado en un escenario de victoria. Los alemanes habrían seguido presionando, los gobiernos colaboradores habrían seguido cediendo poco a poco, y el resultado final habría sido el mismo: más deportaciones, más muertes. El caso de Grecia ilustra lo que ocurrió cuando los alemanes controlaron directamente el proceso. La comunidad judía de Salónica era una de las más antiguas y numerosas de Europa, más de 56.000 personas, de las cuales la mayoría hablaba sefardí,
el castellano medieval que sus antepasados llevaban consigo cuando fueron expulsados de España en 1492. Los judíos de Salónica no eran refugiados recientes. Llevaban allí más de 4 siglos. Entre marzo y agosto de 1943, en 19 trenes, los alemanes deportaron a más de 48.000 judíos desde Salónica a Auschwitz. El viaje duró entre 10 y 11 días bajo condiciones espantosas. La mayoría fueron asesinados al llegar. La comunidad sefardí de Salónica, que había sobrevivido siglos de historia mediterránea, fue prácticamente borrada en 5 meses. Dentro del propio Reich se oyeron voces que protestaban. Wilhelm Kube, el comisario general para Bielorrusia, él mismo un antisemita convencido, protestó cuando los judíos deportados de Berlín y Hamburgo llegaron a Minsk y fueron fusilados en los bosques. Argumentaba que los judíos alemanes eran de una raza diferente, que habían sido ciudadanos del Reich, que entre ellos había veteranos condecorados de la Primera Guerra Mundial. Escribió memorandos. Los asesinatos continuaron. Bernhard Lösener, coautor del comentario jurídico estándar sobre las leyes de Nuremberg, exigió que su superior Stuckart autorizara su dimisión al enterarse de las masacres en Oriente. La respuesta de Stuckart fue una de las frases más reveladoras de toda la burocracia del Tercer Reich. ¿No sabéis que estas cosas ocurren por órdenes del más alto nivel? Lösener se fue. Stuckart se quedó y acabó dirigiendo el ministerio bajo Himmler. Había generales que protestaban en privado y obedecían en público. Fedor von Bock envió un memorando al Führer criticando estos crímenes inauditos en Bielorrusia, pero se negó a usar el ejército contra las SS. El almirante Canaris recopiló archivos de atrocidades durante años sin utilizarlos eficazmente. El único acto de resistencia judía que alcanzó alguna importancia fue el levantamiento del gueto de Varsovia en abril de 1943. 750 combatientes del Azov con armamento improvisado contra unidades regulares con artillería y lanzallamas. Duró 28 días. El SS Gruppenführer Jürgen Strupp informó el 16 de mayo que el barrio judío de Varsovia ha dejado de existir. En un mundo donde Alemania ganara, ese testimonio no habría llegado a ningún tribunal. El Strupp-Bericht, el informe encuadernado en cuero que Strupp preparó como regalo para Himmler, habría permanecido en un archivo secreto, no en una estantería del Tribunal de Nuremberg. Imagina la Europa de 1947 en el escenario en el que los alemanes hubieran ganado. No la Europa de la reconstrucción del Plan Marshall, ni de las primeras reuniones que conducirían a la Comunidad Económica Europea, ni de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Otro mundo, Berlín, en construcción. Albert Speer, nombrado arquitecto general del Reich, dirigió el proyecto para Germania, la capital del futuro imperio. Una gran avenida norte-sur de 5 kilómetros, el doble de ancha que los Campos Elíseos. Al norte, el Gran Salón, Volkshalle, una cúpula de 290 metros de diámetro y 220 metros de altura, capaz de albergar a 180.000 personas de pie. La cúpula habría sido tan enorme que, según los propios cálculos de los arquitectos, el calor corporal de esa multitud habría creado nubes de condensación en su interior. Al sur, un arco triunfal de 120 metros de altura, el doble del tamaño del Arco de París, grabado con los nombres de los 1.800.000 soldados alemanes muertos en la Primera Guerra Mundial. Hitler y Speer pasaron noches enteras, hasta las 3 o 4 de la mañana, inclinados sobre los modelos en el taller del Führer. El padre de Speer visitó esa sala y le dijo sin rodeos a su hijo: «Os habéis vuelto completamente locos». A varios miles de kilómetros de esa sala, en los territorios orientales, otros proyectos. Himmler había ordenado a sus planificadores diseñar nuevas ciudades cada 25 a 30 kilómetros a lo largo de las rutas de penetración hacia el este. Ciudades de entre 15.000 y 20.000 habitantes, con escuelas, granjas modelo y cementerios orientados hacia el este.
cada ciudad rodeada por anillos de aldeas alemanas, un paisaje radicalmente transformado. Para construirlo se necesitaba mano de obra, decenas de millones de personas. El trabajo sería trabajo esclavo. Los planificadores de Himmler habían calculado que el Generalplan Ost requeriría el trabajo forzado de la mayor parte de los pueblos eslavos que no fueron deportados a Siberia. Los que se quedaron serían clasificados como Heloten y Lotas, al servicio de los colonos germánicos, sin derechos, sin educación más allá de lo necesario para seguir órdenes, con instrucciones explícitas de no enseñar a los pueblos subyugados más de lo esencial para que fueran útiles. Herbert Backe, secretario de Estado de Alimentación y Agricultura, había declarado que la ocupación de Ucrania liberaría a Alemania de toda preocupación económica. Sus planificadores calcularon en mayo de 1941 que suministrar alimentos al ejército alemán con recursos soviéticos requeriría que décadas de millones de personas sin duda morirían de hambre. Göring predijo la mayor muerte masiva en Europa desde la Guerra de los 30 años. No lo dijo como advertencia ni como tragedia. Lo dijo como planeación. Backe llegó incluso a redactar 12 mandamientos para los futuros administradores de Oriente. Uno de ellos decía: el ruso ha soportado la pobreza, el hambre y la austeridad durante siglos. Su estómago es flexible, así que no tengas falsa lástima por él. En ese mundo diseñado en las oficinas de Berlín, no había espacio para los judíos de Europa. Cuando empezaron a construirse las ciudades modelo del Generalplan Ost, cuando los trenes transcontinentales que Hitler imaginaba cruzaron la estepa a 200 kilómetros por hora, cuando las granjas modelo con sus jardines y sus cementerios de robles y tilos estaban en pleno funcionamiento, los judíos de Europa habrían desaparecido. Sus comunidades habrían sido destruidas, sus sinagogas demolidas o reconvertidas, sus cementerios pavimentados. Era el mundo que Rosenberg describió en su rueda de prensa del 18 de noviembre de 1941, cuando dijo que la cuestión judía solo se resuelve para Europa cuando no vive ni un solo judío en el continente europeo hasta los Urales. Lo dijo delante de los periodistas, sin eufemismos, como la descripción de un proyecto de gestión demográfica. Alfred Rosenberg, en su rueda de prensa del 18 de noviembre de 1941, al anunciar su nombramiento como ministro para los territorios ocupados del Este, fue inusualmente directo con los periodistas alemanes. La cuestión judía, dijo, solo se resuelve para Alemania cuando el último judío ha abandonado el territorio alemán, y para Europa cuando no vive ni un solo judío en el continente europeo hasta los Urales. En cuanto a los Urales, esa frontera era significativa. Los Urales eran la división planificada entre la Europa germánica y el territorio donde se empujarían a los indeseables. Más allá de los Urales, Rosenberg indicó, es necesario expulsarlos más allá de los Urales o erradicarlos de alguna otra manera, erradicarlos de otra manera. En noviembre de 1941, con los Einsatzgruppen disparando a cientos de miles de personas en las fosas del Este, con los primeros experimentos con cámaras de gas ya en marcha en el campo de concentración de Auschwitz-Stammlager desde septiembre de ese año, con los primeros furgones de gas en funcionamiento en Chelmno, que comenzaron a funcionar el 8 de diciembre de 1941. Esa frase tenía un contenido concreto y conocido para todos los presentes. El proceso que comenzó con los fusilamientos masivos de los Einsatzgruppen en 1941 y con los campos de exterminio de la Operación Reinhard en 1942 habría continuado en un escenario de victoria alemana sin las interrupciones impuestas por la guerra. Los 11 millones de judíos europeos que Heydrich enumeró en Wannsee habrían sufrido el mismo final, aunque con plazos variables según la accesibilidad de cada comunidad y el grado de control alemán sobre los territorios donde vivían. Los más de 2 millones de judíos que aún vivían en Europa occidental y del sur, Francia, Países Bajos, Bélgica, Italia, Hungría, Rumanía, Grecia, y que en parte sobrevivieron gracias a la retirada alemana y la llegada de los aliados,
habrían sido deportados sistemáticamente. Los trenes que ya circulaban de forma discontinua podrían haber circulado con regularidad. Los funcionarios que en 1944 retrasaron las deportaciones porque intuían que el Reich se acercaba a su fin habrían tenido mucho menos motivo para retrasar nada. Los judíos de España, los de países neutrales, los de Gran Bretaña, si Gran Bretaña hubiera negociado una paz separada, como algunos temían, habrían quedado expuestos a negociaciones diplomáticas que, dado el patrón establecido, habrían terminado de una sola manera. El doctor Richard Korher, estadístico jefe de las SS, preparó un informe en abril de 1943 sobre el progreso de la solución final a petición directa de Himmler. El Reichsführer SS lo declaró excelente. Korher pasó 2 semanas revisando los archivos en la oficina de Eichmann para recopilar las cifras. Su informe indicaba que, a finales de 1942, la población judía en los territorios que el Reich consideraba parte de su espacio vital había caído de 3,1 millones en marzo de 1939 a 606.103 personas, una reducción del 80% en menos de 4 años. Ese fue el progreso logrado con una guerra activa, con escasez de recursos y con las fricciones burocráticas de un Reich en pleno conflicto. Hans Frank, gobernador general de Polonia, calculó en diciembre de 1941 que en su territorio había alrededor de 3,5 millones de judíos. Ahora tenemos aproximadamente 2.500.000 de ellos en el gobierno general, quizá con los judíos mestizos y todo lo relacionado. 3.500.000 judíos. No podemos disparar ni envenenar a estos 3.500.000 judíos, pero tendremos que tomar medidas que conduzcan, de una forma u otra, a su aniquilación. Unas semanas después, comenzó la Operación Reinhardt. En 18 meses, Treblinka, Belzec y Sobibor procesaron a más de 1,7 millones de personas. Ese ritmo, con los recursos limitados de la guerra, podría haberse triplicado o cuadruplicado con los recursos disponibles en tiempos de paz, con la cooperación de todos los territorios bajo control alemán y con los ferrocarriles libres de urgencias militares. El Holocausto, de hecho, asesinó entre 5 y 6 millones de judíos. Es el número que conocemos, el que documentaron los juicios de Nuremberg, aquel que las comisiones históricas han verificado durante décadas y que historiadores como Raúl Hilberg, Christopher Browning, Yad Vashem y el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos han estudiado con creciente precisión. Pero ese número es el resultado de un proceso incompleto, interrumpido por una derrota militar, obstaculizado por la resistencia de aliados como Hungría e Italia, ralentizado por las fricciones de una guerra que consumía recursos. Fueron detenidos por la llegada del Ejército Rojo a Auschwitz el 27 de enero de 1945, cuando encontraron unos 7.000 prisioneros demasiado débiles para ser marchados hacia el oeste por los alemanes en retirada. En los últimos meses de la guerra, a medida que el frente se acercaba, los nazis vaciaron los campos del este y obligaron a sus prisioneros a realizar marchas de la muerte hacia el interior del Reich. Miles de personas murieron en esas marchas por frío, hambre, agotamiento y disparos. Rudolf Höss, el antiguo comandante de Auschwitz, que entonces ocupaba un cargo administrativo en las SS, presenció una de esas marchas y protestó ante Himmler. No porque las condiciones fueran inhumanas, sino porque los prisioneros llegaron demasiado débiles para trabajar. La objeción era sobre la eficiencia, no la moralidad. En ese contexto, la pregunta sobre los 11 millones en la lista de Wannsee tiene una respuesta accesible. Lawrence Rees señaló en su estudio sobre el Holocausto que aproximadamente 1,1 millones de judíos fueron asesinados en 1941, 2,7 millones en 1942, 500.000 en 1943 y cantidades variables en 1944 y 1945.
La disminución del número de víctimas a partir de 1943 no reflejó un cambio de política, sino más bien la escasez de víctimas disponibles en los territorios más accesibles y las crecientes dificultades logísticas de un Reich en retirada. La maquinaria más letal, los crematorios de Birkenau, comenzó a funcionar a plena capacidad precisamente cuando el Reich estaba perdiendo la guerra. Fue en 1944, con los transportes húngaros, cuando Auschwitz alcanzó su máxima velocidad de asesinatos. En un escenario de victoria, la curva habría sido diferente. Sin la presión de una derrota inminente, sin el caos logístico de la retirada, el proceso podría haber sido más ordenado, más metódico, quizá más lenta en algunos momentos, pero también más completa. Sin el factor de los aliados en avance, no habría habido razón para evacuar los campamentos ni para interrumpir ningún proceso. Los propios planificadores nazis lo dejaron claro. Odilo Globoknik, el organizador de la Operación Reinhard, había escrito que toda la operación debía llevarse a cabo lo más rápido posible para evitar el peligro de quedarnos atrapados en medio de ella en caso de que surgieran dificultades que nos obligaran a detenernos. Himmler había dicho a sus subordinados que quería que trabajaran lo más rápido posible, aunque solo fuera por motivos de ocultación. La velocidad formaba parte del plan. Terminar antes de que pudiera detenerse. No podían. El Tercer Reich tenía en su centro una contradicción fundamental que sus líderes nunca resolvieron y que, en última instancia, contribuyó tanto a su derrota como cualquier otro factor militar. Su programa racial requería que se realizara el trabajo esclavo. El trabajo esclavo era brutalmente ineficiente. El exterminio de los judíos eliminó artesanos, médicos, ingenieros, comerciantes y científicos que el Reich habría necesitado para sus proyectos. El general Erich von den Bach-Zelewski, comandante de las fuerzas antipartidistas en el este y uno de los organizadores de masacres masivas, admitió tras la guerra que la eliminación de los judíos del este había debilitado la economía de esa región hasta el punto de dificultar las operaciones alemanas. La RSHA y el Ministerio de Economía de Guerra chocaban constantemente sobre si los judíos debían ser asesinados inmediatamente o usados primero como mano de obra. Albert Speer, el ministro de Armamento, presionó para mantener a los judíos capaces de trabajar en las fábricas. Himmler siempre antepuso la ideología a la economía. En agosto de 1942, 4 meses antes del colapso alemán en Stalingrado, Himmler comunicó a los inspectores de municiones del gobierno general que, a partir de entonces, solo las SS podrían supervisar a los trabajadores judíos en sus propios campos. El resto tendría que ser entregado para su eliminación. La escasez resultante de mano de obra cualificada afectó la producción bélica alemana en un momento crítico. Los trenes que transportaban deportados a Auschwitz en el verano de 1944, en plena crisis militar con el Ejército Rojo avanzando desde el este y los aliados desde el oeste, viajaban con prioridad sobre los suministros hacia el frente. La red ferroviaria del Reich tenía una capacidad limitada. Cada vagón de ganado cargado con deportados húngaros era un vagón que no transportaba munición ni combustible a las unidades que lo necesitaban. Himmler y Hitler estaban dispuestos a aceptar esa disminución en la eficiencia militar en nombre de la política racial. Era una postura coherente con sus principios y desastrosa para la eficiencia militar. Pero ninguna de esas contradicciones internas habría sido suficiente para detener la exterminación en un escenario de victoria. Habrían complicado el proceso. En algunos aspectos lo habrían ralentizado. No lo habrían detenido. Lo que detuvo el Holocausto fue la derrota militar de Alemania, el Ejército Rojo, el desembarco en Normandía el 6 de junio de 1944, la campaña de Italia, el colapso del Frente Occidental en 1944
y el cruce del Rin en marzo de 1945. El avance de los aliados occidentales y orientales comprimió el Reich hasta que no quedó espacio para ningún campamento, marcha, ningún plan. Sin eso, el proceso habría continuado. Cuando la 322ª División de Infantería del Ejército Rojo llegó a las cercanías de Auschwitz, el 27 de enero de 1945, encontraron almacenes llenos. 350.000 trajes de hombre, 837.000 prendas de mujer y 7,7 toneladas de cabello humano en bolsas. Los nazis habían intentado destruir las pruebas en los días anteriores, haciendo volar algunos de los crematorios. Pero los almacenes eran demasiado grandes. La huella material del exterminio era demasiado vasta para desaparecer en pocos días. En un mundo donde Alemania ganara, no habría llegado soldados soviéticos, no habría habido fotografías de liberación, no habría habido juicios de Nuremberg. Los almacenes habrían sido vaciados, su contenido distribuido o destruido de manera ordenada. Los supervivientes, los muy pocos que podrían haber permanecido, habrían seguido trabajando hasta dejar de ser útiles. Los 15 hombres que se reunieron junto al lago Wannsee el 20 de enero de 1942 creían estar resolviendo un problema administrativo. Usaron esa palabra, coordinación. Hablaron de evacuaciones, de selección, de trato adecuado. Sus eufemismos eran meticulosos. El proceso que habían puesto en marcha no dependía de un solo hombre. Hitler no tenía que firmar todas las órdenes. Himmler no tuvo que visitar todos los campamentos. Eichmann no tuvo que ver todos los trenes. El sistema funcionaba porque miles de personas, funcionarios, policías, ferroviarios, médicos que hacían las selecciones, administradores locales, guardias ucranianos entrenados en Trauniki, hacían cada uno su pequeña parte. Christopher Browning, en su estudio del Batallón de Policía de Reserva 101, documentó cómo hombres comunes, cajeros, vendedores, trabajadores, que tenían la opción explícita de retirarse de los tiroteos sin graves consecuencias para sus carreras, decidió participar. La obediencia no se imponía a punta de pistola. Fue el resultado de la presión de grupo, de la ideología internalizada, del miedo a parecer débil ante los compañeros. En un escenario de victoria, ese sistema no habría desaparecido. Habría seguido funcionando. Los hombres que la operaban no tendrían ningún incentivo para dejar de hacerlo y muchos incentivos para continuar. Alfred Rosenberg lo dijo en noviembre de 1941. La cuestión judía solo se resuelve para Europa cuando no vive ni un solo judío en el continente hasta los Urales. Lo dijo delante de los periodistas, sin eufemismos, como descripción de un objetivo de política exterior. Los documentos que sobrevivieron, el protocolo de Wannsee encontrado en 1947, el telegrama de Höfle descifrado décadas después, los memorandos de Betzel sobre el Generalplan Ost, los diarios de Goebbels, los registros de las conversaciones de mesa de Hitler en su cuartel general, los archivos de los posteriores juicios de Nuremberg que procesaron a decenas de funcionarios, médicos, abogados y administradores, nos permiten reconstruir lo que habría ocurrido con una claridad que no deja espacio para una esperanza fácil. Los propios autores la escribieron, lo calcularon, lo planearon, y la única razón por la que no lograron completarlo es porque perdieron la guerra.